cuarto punto sobre el que quiero hablar para tratar de ofrecer un panorama de esta complejidad que significa tratar de abordar el español de la Argentina es el hecho de pensar en esa expresión de la Argentina de los barcos o de la Argentina de una cultura mirando hacia afuera, es decir, la Argentina resultante de la migración europea. Sabemos que la ola migratoria, para cubrir la demanda de un territorio extenso, provocó la oleada migratoria. Así tenemos, por ejemplo, grandes colectivos que pertenecen a diferentes regiones generalmente europeas o de Asia o del cercano oriente. Y muchos de ellos fueron identificados, estos colectivos fueron identificados generalmente por la bandera del puerto o la denominación del puerto del que partían. Así, por ejemplo, tenemos el caso de los gallegos, para decir o para mencionar a todo migrante español, porque generalmente los barcos que migraban hacia América provenían de la ciudad gallega, del puerto gallego de A Coruña. También tenemos la denominación de los tanos, por los napolitanos, porque sabemos que la gran migración italiana es la migración del sur de Italia, que en esos momentos era una de las regiones más afectadas por los resultados de los conflictos bélicos y por el empobrecimiento que sufría Europa en general, pero sobre todo el sur de Italia en relación con la zona norte de Italia, que era un poco más próspera. También por estos mismos motivos o por estas mismas situaciones, recordemos que se les dice los turcos a muchos de los migrantes que en realidad son de origen sirio-libanés, pero que venían o escapaban de toda la situación surgida a partir del desmembramiento del Imperio Turco Otomano, ya a comienzos del siglo XX. Como le digo, venían en barcos con bandera turca. Bien, también conocemos como los rusos, por ejemplo, a los judíos escapados de la caída de la estructura de la Rusia zarista, etc. Esto generó un amplio universo lingüístico que cristalizó en lo que se estudia mucho más, que son dos grandes configuraciones lingüísticas. Por un lado tenemos el cocoliche. El cocoliche es esa interlengua o media lengua que surge entre el castellano y el italiano y que dio lugar a toda un rasgo sobre todo fonético y léxico, que son los rasgos en los que más inciden estas lenguas migrantes, que aparece registrado en toda una literatura, en toda una producción literaria, como es el sainete y el grotesco criollo. Bien, por otro lado, la otra configuración lingüística de este proceso migratorio, y también surgida en parte sobre un sustrato de esa cultura y de esa lengua popular de la región del Río de la Plata, tenemos el fenómeno que se conoce como el lunfardo. Recordemos que por ese mismo hecho de esta presencia de grandes masas migratorias que habían sido pensadas para distribuirla a lo largo del territorio nacional, como decimos, muchas de ellas no se alejaron tanto de la ciudad de Buenos Aires ni del entorno de la ciudad, porque bueno, precisamente alrededor de
del desarrollo de la capital de la Argentina se ofrecían mayores ofertas y posibilidades laborales con todas las prerrogativas de estar cerca de una gran ciudad. Esa concentración entonces de migrantes tanto en la ciudad como en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano porteño provocó, por supuesto, el auge también de grupos, de sectores que deseaban, por supuesto, medrar a través de acciones no legales. Y de alguna manera podemos ver en estos grupos la continuación del universo del pícaro, de los burladores, de los buscavidas, y cómo esos sujetos se distribuyen en la zona, en agrupaciones que son las agrupaciones de las agrupaciones sociales cerca de la zona portuaria o en configuraciones de vivienda que se conoce con el nombre de conventillos. Esta configuración social también determinó, por supuesto, la configuración de un registro del lenguaje propio de esta situación. Y este registro, que desde las clases altas o desde las clases dominantes se consideró como un registro vulgar, asociado por supuesto con el mundo del AMPA, con el mundo de la delincuencia, fue el lunfardo. El lunfardo se caracteriza a nivel del léxico por la presencia de innumerables extranjerismos en adaptaciones de esos términos extranjeros al habla de la zona, una especie de interlengua en la que se entendían los sujetos que compartían esa misma cultura. Y por ejemplo, a nivel fonético tenemos como la adaptación de muchas formas de pronunciación, sobre todo del italiano, es decir, que en algún punto se vincula con esto que hemos dicho del cocoliche. También a nivel léxico podemos hablar de una fraseología, es decir, esto que ya más o menos les comenté, es decir, son estructuras léxicas o estructuras fraseológicas que tienen que ver precisamente con esa jerga, con la posibilidad de expresarse o referirse a determinadas situaciones en un código que pareciera ser solo comprensible entre los que manejan, entre la comunidad que maneja ese código. Morfológicamente, o si quieren, podemos decir morfosintácticamente, hay un rasgo muy particular de este lunfardo y que no es que sea una práctica incluida o una práctica innovadora, sino que también es la recuperación de ciertas prácticas para entenderse dentro de un sector o de un grupo reducido, como es el uso del besre. El besre es el hablar al revés o el configurar algunas palabras alterando el orden de las frases, de los morfemas, el orden de las sílabas. De alguna manera se trata de un fenómeno de metátesis. Metátesis que en este caso no estaría fundada por razones fonéticas, fonológicas, sino por razones de uso, por razones pragmáticas del uso de estas comunidades. O sea, razones pragmáticas fundadas en el uso de estas comunidades. El hecho es que el lunfardo, a diferencia del cocoliche, que fue como un uso pasajero, que da un registro que da cuenta precisamente de esta incorporación de
de los grupos extranjeros, como les digo, en este proceso de una interlengua o de la incorporación de algunas expresiones propias de la cultura migrante en el lenguaje, en el castellano. A diferencia, como les decía, de lo que pasó con el cocoliche, el lunfardo pasó a transformarse o a convertirse por cómo se extendió su uso en un registro que se extendió también a todo el país, sobre todo por la difusión de estas expresiones a través de una de las manifestaciones culturales más prolíficas de la región rioplatense, que es el tango, que a su vez fue elegido o fue considerado como la música nacional. Y por tanto, el lunfardo no solo se extendió como expresión del lenguaje en el uso de la comunidad, sino también en el exterior cuando el tango fue a representar al país. Frente a este fenómeno, digamos, de migratorio y este fenómeno del lunfardo y la extensión en el uso y frecuencia del lunfardo, fue quedando por detrás o en otras capas las lenguas y las hablas del interior. Estas hablas del interior aparecen representadas con un imaginario que las asocia a lo gauchesco y a lo indígena, a lo indio. Rasgos que por supuesto sostienen este imaginario que se fue construyendo con la dicotomía civilización-barbarie. De alguna manera, y ya avanzando sobre el siglo XX, fue precisamente estos rasgos de lo gaucho, de lo rural, lo que fue considerado como lo auténtico, como lo genuino, y de nuevo en este juego de los espejos fue recuperado como un rasgo de identidad por la generación del primer centenario, porque fue precisamente en esa época, en las primeras décadas del siglo XX, en la que comienza todo un proceso precisamente de recuperación de este material cultural y de estas hablas y de estos rasgos que tienen que ver con lo indígena y con lo gauchesco. Recuperación que por supuesto se hace dentro del marco de los grandes proyectos culturales como la creación, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Tucumán, la Sociedad Sarmiento, el Museo de Bellas Artes, etc. Es decir, dentro de una lógica que de alguna manera recupera, pero sostiene ese elemento como marca de lo ajeno y sostiene ese elemento como marca distintiva usada en este contexto de comienzos del siglo XX como baluarte de identidad. Pero sobre ese tema ya no vamos a avanzar porque hasta acá cerramos estos planteos y dejamos nuestra asignatura. Espero que todo este recorrido haya servido para revisar, replantear y volver la mirada sobre prácticas discursivas y prácticas del lenguaje propias y ajenas, y que de alguna manera haya provocado estas lecturas y estas reflexiones, hayan provocado la posibilidad de repensar y repensarnos a nosotros como sujetos en una sociedad histórica y como sujetos que hacemos uso de un lenguaje que no siempre es transparente, sino más bien que tiene una larga trayectoria histórica y una profunda densidad ideológica. Muy bien, esto es todo y nos estamos leyendo en los próximos eventos para ya cerrar esta asignatura. Hasta luego y muchas gracias.